La confianza no desaparece de golpe, se erosiona poco a poco en decisiones silenciosas que apenas notas. No en los momentos ruidosos del fracaso, sino en las traiciones suaves. Cuando dices que sí, aunque querías decir que no. Cuando te ríes de un chiste que en realidad te duele. Cuando te haces pequeño para que otros estén cómodos. Y con el tiempo, el mensaje que te envías a ti mismo se vuelve claro. Mi verdad no importa tanto como mantener la paz. Ese mensaje es lo que lentamente mata la confianza, no porque alguien más te haya dicho que no eres suficiente, sino porque tú empezaste a estar de acuerdo con ellos. Carl Jung entendía que lo que reprimimos no desaparece. Se retira al inconsciente y se convierte en parte de la sombra, la parte de nosotros que hemos apartado para sobrevivir. No naciste sin confianza. Naciste expresivo, curioso, lleno de voz, necesidad e instinto. Aprendiste a desconfiar de ti mismo cuando esas expresiones fueron recibidas con rechazo, incomodidad o castigo. Tal vez fuiste demasiado emocional, demasiado intenso, demasiado necesitado, y poco a poco descubriste que ser aceptado significaba ser más pequeño, que ser amado significaba ser silencioso. Así que empezaste a editarte, y con cada edición una capa de autoconfianza se despegaba. Esa edición se vuelve tan automática que ni siquiera te das cuenta de que lo haces. Lo llamas ser amable, ser educado, ser maduro. Te convences de que solo estás manteniendo la calma, pero cada vez que ignoras tus sentimientos, haces un acuerdo sutil. Lo que siento es una molestia. Y cuanto más repites eso, más se apaga tu brújula interna. Empiezas a dudar de tu intuición. Te cuesta tomar decisiones. Dependes de la validación externa para saber cómo sentirte. No es porque estés perdido, es porque llevas años escuchando que tu voz era demasiado y ahora te da miedo oírla. Jung llamó a esta máscara que usamos la persona. Un falso yo que creamos para sobrevivir en un mundo que no acoge nuestra verdad completa. Pero la persona tiene un costo. Puede ganarte aprobación, pero te roba la conexión, especialmente contigo mismo. Empiezas a sentirte como un impostor, no porque estés mintiendo, sino porque llevas tanto tiempo escondido que ya no sabes qué es real. Has construido una vida basada en ser aceptado en lugar de ser conocido. Y aquí está la trampa. Creemos que la confianza vendrá cuando seamos más pulidos, más perfectos, más agradables. Pero nunca es así. Porque la confianza no crece cuando te aprueban, crece cuando eres real. Cuanto más alineado está tu mundo interior con tu expresión exterior, más enraizado te sientes. Cuando tus límites coinciden con tus valores, cuando tus palabras reflejan tu verdad, cuando tus decisiones vienen de adentro, es ahí cuando empieza a volver la confianza. No porque seas perfecto, sino porque vuelves a confiar en ti. Pero, ¿cómo vas a confiar en ti si siempre estás silenciando tus instintos? ¿Cómo vas a sentirte valioso si abandonas tus necesidades cada vez que resultan incómodas? ¿Cómo vas a sentirte seguro en tu propio cuerpo si tu reacción automática es cuestionarte, reprimirte y negociar tu realidad para no incomodar a otros? Así es como ocurre la erosión, no con un colapso dramático, sino con pequeñas traiciones a ti mismo que se acumulan con el tiempo. La mayoría de las personas no reconocen este patrón. Creen que su falta de confianza es un problema de personalidad, que simplemente son tímidas, inseguras o están rotas. Pero eso no es verdad. No estás roto. Has sido condicionado, entrenado, enseñado a creer que debes ganarte tu valor siendo fácil de amar, fácil de manejar, fácil de tolerar. Y ahora, incluso en la adultez, esa creencia controla silenciosamente cómo te presentas. Siempre encogiéndote, siempre adaptándote, siempre buscando afuera el permiso. La visión de Jung nos recuerda que todo lo inconsciente dominará nuestras vidas hasta que lo hagamos consciente. Así que el primer paso para reconstruir tu confianza es la conciencia. Reconocer que tu baja autoestima no surgió de la nada, fue moldeada. Y eso significa que puede ser remodelada. Pero para hacerlo, tienes que dejar de abandonarte. Tienes que dejar de negociar tu verdad para ganar paz. Tienes que dejar de llamar virtud a tu silencio cuando en realidad es una herida. La confianza empieza a volver cuando empiezas a honrar tus sentimientos, incluso si incomodan a otros.
cuando confías en tu intuición, incluso si otros la dudan, cuando dices que no, incluso si tu voz tiembla. Estos momentos pueden parecer pequeños, pero cada uno es un mensaje poderoso a tu inconsciente. No volveré a dejarme solo. Así es como empiezas a sanar, no convirtiéndote en alguien nuevo, sino regresando finalmente a quien eras antes de que el mundo te enseñara a esconderte. Nadie nace dudando de sí mismo. Entramos al mundo plenamente conectados con nuestras emociones, nuestros instintos, nuestras necesidades. Lloramos cuando tenemos hambre, gritamos cuando tenemos miedo, reímos cuando algo nos encanta. No filtramos, no dudamos, no nos preguntamos si somos demasiado o no lo suficiente. Pero poco a poco, y con frecuencia en silencio, empezamos a aprender que no todas nuestras partes son bienvenidas, que algunas emociones incomodan a otros, que ciertas necesidades son demasiado ruidosas, demasiado exigentes, demasiado inconvenientes. Y entonces empezamos a ajustarnos, no porque queramos, sino porque tenemos que hacerlo para pertenecer. Carl Jung creía que la infancia es donde el inconsciente comienza a tomar forma. Es donde se crean nuestras creencias fundamentales sobre el valor, el amor, la identidad y la seguridad, no a través de lecciones o discursos, sino a través de la experiencia emocional. Cuando pediste apoyo y te ignoraron, cuando expresaste tristeza y te dijeron que te endurecieras, cuando compartiste una verdad y fuiste castigado por ello, tu sistema nervioso lo registró todo. Creó un mapa de supervivencia. Esto es lo que debo ser para estar a salvo. Ese mapa de supervivencia no desaparece cuando creces, te sigue. Empiezas a filtrar tus emociones según lo que fue aceptado. Empiezas a anticipar el rechazo, no porque esté ocurriendo, sino porque tu cuerpo recuerda los lugares donde fue dejado solo. Dudas de ti, no porque no sepas, sino porque estar equivocado solía tener consecuencias. Tu falta de confianza hoy no se trata solo del presente. Es un reflejo de todas las formas en que tu verdadero yo fue enseñado a esconderse. Aclaremos algo. Esto no se trata de culpar a los padres o cuidadores. La mayoría hizo lo mejor que pudo con lo que sabía. Pero el abandono emocional no siempre parece abuso. A veces se ve como silencio. A veces se ve como ausencia. A veces se ve como amor que solo aparece cuando eres complaciente, útil o exitoso. Y con el tiempo, el mensaje se internaliza. Solo vales cuando eres útil. Solo eres digno de amor cuando eres amable. Solo estás seguro cuando eres pequeño. Y así llevas ese guión a la adultez. Dices sí cuando quieres decir no. Sonríes cuando estás ansioso. Reprimes tu verdad porque el conflicto se siente como peligro. Y no es porque seas débil, es porque tu cuerpo está tratando de protegerte con el único plano que conoce. Pero aquí está el problema. Las estrategias que te ayudaron a sobrevivir en la infancia ahora están saboteando tu capacidad de prosperar como adulto. La máscara que una vez te protegió ahora te desconecta. Y esa desconexión es lo que mata tu confianza. Jung diría que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, gobernará tu vida, y lo llamarás destino. Eso significa que a menos que examines las creencias emocionales que heredaste, seguirás repitiendo los mismos patrones, no porque sean verdad, sino porque son familiares. Seguirás atrayendo relaciones donde tienes que demostrar tu valor. Seguirás trabajando en ambientes donde tu voz no importa. Seguirás encogiéndote no porque quieras, sino porque una versión más joven de ti aún cree que encogerse es la única forma de ser amado. La verdad es que la confianza no puede crecer en un suelo empapado de miedo. Y ese miedo, al rechazo, al malentendido, al abandono, está enraizado en heridas muy antiguas. Heridas que nunca fueron tu culpa, pero que siempre han sido tu responsabilidad sanar. Y sanar no significa fingir que no pasaron. Significa darte ahora la seguridad que no tuviste entonces. Significa escuchar las partes de ti que fueron silenciadas. Significa convertirte en el protector que tu yo más joven nunca tuvo. Este no es un trabajo fácil. Requiere coraje para enfrentar el pasado sin quedarte atrapado en él. Se necesita fuerza para notar cuándo te estás traicionando por costumbre. Pero cada vez que haces una pausa,
reflexionas y eliges una nueva respuesta, una basada en el respeto propio en lugar del miedo. Reescribes ese viejo plano, construyes una nueva base, una que dice: estoy a salvo conmigo mismo, mi voz importa, mis sentimientos son válidos, no tengo que desaparecer para ser amado. Hay una conducta que suele ser elogiada como amabilidad, educación o madurez emocional, pero en realidad es uno de los patrones más destructivos que puedes cargar: la complacencia con los demás. En la superficie parece generosidad. Eres servicial, accesible, flexible y considerado. Evitas los conflictos, calmas las tensiones, haces que todos se sientan cómodos. Pero debajo de esa superficie ocurre algo mucho más oscuro. Estás abandonándote a ti mismo para ser aceptado, y el precio es tu confianza. Carl Jung advirtió que todo lo que hacemos repetidamente sin conciencia se convierte en parte del inconsciente, y el inconsciente, una vez ignorado, empieza a controlarnos. Cuando complacer a los demás se convierte en un modo de vida, ya no es un hábito. Es un mecanismo de supervivencia. No es solo que quieras agradar a los demás, lo necesitas, porque en algún momento de tu historia, el rechazo tuvo consecuencias reales: soledad, vergüenza o incluso peligro, así que tu sistema nervioso se adaptó. Si puedo mantener a todos contentos, estaré a salvo. Pero aquí está el problema. Cuando tu seguridad depende de las emociones de otras personas, pierdes la conexión con las tuyas. Ya no estás en contacto contigo mismo. Estás escaneando la habitación, anticipando reacciones, ajustando tu tono, ensayando tus palabras. Te has enfocado tanto en cómo se sienten los demás que ya no sabes lo que tú sientes. Y es aquí donde se derrumba la confianza. No porque no tengas valor, sino porque has perdido el acceso a tu mundo interior. Te sientes agotado, ansioso, resentido. Aceptas cosas y te arrepientes al instante. Sonríes a pesar del malestar, das más de lo que tienes, y aún así sigues sintiendo que no eres suficiente. Esa es la maldición de complacer a los demás. No importa cuánto hagas, nunca llena el vacío, porque la aprobación que recibes no es por tu verdadero yo. Es por la versión de ti que nunca causa problemas, que no tiene necesidades, que nunca dice que no. Por eso Jung enfatizó el peligro de identificarse en exceso con la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados. Cuanto más dependemos de esa máscara, más nos alejamos de nuestro yo auténtico. Y cuanto más te alejas de tu autenticidad, más inestable se vuelve tu confianza. Es como intentar construir una casa sobre arenas movedizas. No importa cuán bonita parezca por fuera, nunca se sentirá firme por dentro. Complacer también crea una doble vara peligrosa. Te vuelves hiperconsciente de las necesidades ajenas, pero insensible a las tuyas. Perdonas a otros de inmediato, pero a ti te castigas sin descanso. Les das el beneficio de la duda, mientras dudas de cada uno de tus propios impulsos. Toleras conductas en otros que jamás te permitirías a ti. Y poco a poco interiorizas este mensaje: mi rol es ser agradable, no poderoso. Pero eso no es verdad. Tu propósito no es agradar a todos. Tu propósito es ser fiel a ti mismo, aunque eso implique decepcionar a otros. Porque cada vez que te abandonas para evitar la incomodidad, refuerzas la creencia de que tus necesidades son una amenaza. Y esa creencia vive en tu cuerpo. Se manifiesta en la presión en el pecho, el nudo en el estómago, la tensión en la mandíbula. Tu cuerpo sabe cuándo te has dejado atrás. Y la confianza no puede crecer en un cuerpo que se siente traicionado. La sanación comienza cuando empiezas a notar el patrón. Cuando te preguntas: ¿estoy haciendo esto porque realmente quiero o porque tengo miedo de no hacerlo? Cuando haces una pausa antes de decir que sí. Cuando dejas que el silencio llene una habitación en lugar de apresurarte a calmarlo. Cuando permites que alguien se sienta decepcionado sin hacerlo tu responsabilidad. Estos pequeños actos de rebeldía contra tu antiguo patrón son, en realidad, actos de devoción hacia ti. La confianza no nace de ser complaciente, nace de estar alineado. Cuanto más practiques honrar tu verdad, más aprenderá tu sistema nervioso que es seguro ser tú mismo.
Y esa seguridad es el terreno fértil donde empieza a crecer una confianza verdadera y duradera. Hay una voz dentro de tu mente que nadie más escucha. No grita, no ruge, susurra, constantemente, en silencio, implacablemente, y con el tiempo se convierte en la voz más influyente de tu vida. Esa voz es tu diálogo interno, y para muchas personas no es un amigo. Es un crítico, un juez, un atacante persistente. Y el daño que causa es invisible, pero profundo, porque cuando tu propia voz se vuelve en tu contra, ya no queda lugar donde esconderse. Carl Jung creía que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene del mundo, sino de cómo lo interpretamos a través de nuestros patrones inconscientes. Y uno de los patrones más destructivos que heredamos, a menudo sin saberlo, es el diálogo interno negativo. Esa voz en tu cabeza que dice, no eres suficiente, siempre arruinas todo. Eres una carga. Esa voz no es tu intuición, es un reflejo de heridas no sanadas, ecos de críticas pasadas, fragmentos de personas que no supieron verte con claridad. Es aprendida, no verdadera, pero cuando se repite lo suficiente, se convierte en tu identidad. Empiezas a interiorizarla. Ya no se siente como un pensamiento, se siente como la verdad. Así que dudas antes de tomar riesgos porque probablemente fracasarás. Evitas hablar porque nadie valora lo que piensas. Minimizas tus logros porque sientes que no los mereces. Te encoges incluso antes de que alguien te lo pida. Ese es el poder del crítico interno. Te convence de sabotearte antes de que la vida siquiera tenga la oportunidad de desafiarte. Y lo que lo hace más peligroso es que el crítico interno no siempre suena agresivo. A veces suena responsable, lógico, incluso protector. No deberías intentar eso. Solo te vas a avergonzar. No te emociones demasiado, seguro no durará. Necesitas ser más realista. Estos pensamientos parecen útiles, pero su propósito es controlar, no decir la verdad. Están diseñados para mantenerte pequeño, para protegerte de la decepción, pero al hacerlo, te impiden vivir plenamente. Lo que la mayoría no se da cuenta es que esa voz suele tener raíces en ambientes emocionales tempranos. Tal vez tuviste un padre muy crítico, un maestro que te humilló o un hermano que siempre te comparaba. Tal vez nunca te insultaron directamente, pero rara vez celebraron quién eras. Así que aprendiste a hablarte como otros una vez lo hicieron. Aprendiste que el amor suena como juicio, que el éxito requiere autocastigo, que crecer significa destruirte una y otra vez para reconstruirte. Pero aquí está la verdad. No puedes intimidarte hasta alcanzar la confianza. No puedes avergonzarte hasta alcanzar el poder. No puedes criticarte hasta alcanzar la plenitud. La sanación no empieza arreglando lo roto. Empieza cambiando la forma en que hablas con la parte de ti que se siente rota. Y ese cambio, de ataque interno a apoyo interno, es lo que Jung llamaría la integración de la sombra. Porque la sombra no es solo tu rabia o celos o inseguridad. También es tu ternura, tu vulnerabilidad, tu potencial olvidado. Y esa parte de ti no necesita castigo, necesita protección. Puede que no logres silenciar al crítico interno de la noche a la mañana, pero sí puedes interrumpirlo. Puedes atraparlo en el acto y decir, no, esa no es mi voz, es miedo. Puedes practicar un diálogo interno que suene a amistad, no a guerra. Puedes decir, estoy haciendo lo mejor que puedo. Está bien cometer errores. Tengo derecho a descansar. No son afirmaciones, son recordatorios. Recordatorios de que eres humano, valioso y suficiente, incluso en tu caos. Cada vez que eliges la compasión sobre la crítica, le enseñas a tu sistema nervioso que es seguro ser visto. Y cuanta más seguridad creas dentro de ti, menos validación necesitarás del exterior. Esa es la base de la confianza. No el rendimiento, sino la presencia. No la perfección, sino el permiso. El permiso para ser tú mismo, completo, auténtico y sin disculpas. El perfeccionismo a menudo se malinterpreta. Se confunde con tener altos estándares, ambición o dedicación. Lo aplaudimos, lo recompensamos, incluso lo romantizamos. Pero debajo de la superficie, el perfeccionismo no se trata de esforzarse por ser lo mejor. Se trata de temer no ser nunca suficiente.
Se trata de controlar cómo te ve el mundo, porque, en lo profundo, te aterra que te vean tal como eres realmente. Y ese miedo, si no se cuestiona, puede desmantelar silenciosamente tu confianza desde adentro. Carl Jung comprendía que cuando nos sobreidentificamos con un ideal, cuando nos obsesionamos con una imagen de lo que creemos que deberíamos ser, nos desconectamos de nuestro yo verdadero. Y el perfeccionismo es exactamente eso. Una obsesión con el debería. Deberías ser mejor. Deberías saber más. No deberías cometer errores. No deberías necesitar ayuda. La voz del perfeccionismo es implacable y solo conoce una dirección: avanzar, con más fuerza, más rápido, mejor. No te permite descansar. No te permite celebrar. Solo te permite criticarte y compararte. Y aquí está la verdad dolorosa. El perfeccionismo no te da confianza. Te da ansiedad. Te hace temer comenzar cosas porque podrían no salir perfectas. Te hace temer al fracaso, sentir vergüenza por tu vulnerabilidad y paralizarte por miedo a no estar a la altura. Y no importa cuánto logres, la meta siempre se mueve. Sigues pensando, si esta vez lo hago bien, tal vez por fin me sentiré bien. Pero ese momento nunca llega, porque la creencia interior, solo merezco amor si soy perfecto, ya estaba rota desde el principio. El perfeccionismo no es una fortaleza, es un escudo. Te protege del rechazo intentando hacerte intocable, pero ese mismo escudo también te aísla. Te mantiene solo, atrapado en una actuación invisible donde nadie ve tu verdadero yo, ni siquiera tú mismo. Y con el tiempo, esa actuación se vuelve agotadora, tu sistema nervioso se quema, tu autoestima se vuelve condicional, tu confianza comienza a depender por completo del rendimiento, y si fallas, aunque sea una vez, toda la ilusión se derrumba. El concepto de individuación de Jung, el proceso de volverse completo, requiere la integración de todas las partes del yo, no solo las pulidas. Eso significa abrazar tus defectos, tu caos, tu humanidad. Significa reconocer que las partes de ti que luchan no son vergonzosas, son honestas. Que la vulnerabilidad no es debilidad, es tu puerta de acceso a la conexión. Y, sobre todo, que la imperfección no te descalifica del amor. Es lo que lo hace posible en primer lugar. La verdad es que la perfección no es el camino hacia la confianza. La autenticidad sí lo es. Cuanto más te permites ser visto en tu estado crudo e inacabado, más libertad comienzas a sentir. Libertad para intentar sin la presión de hacerlo perfecto. Libertad para descansar sin culpa. Libertad para ocupar espacio sin pedir disculpas. Esa libertad es donde vive la verdadera confianza. No en la ilusión de perfección, sino en el coraje de ser plenamente humano. Entonces, ¿cómo empiezas a liberarte? Dejas de medir tu valor por tu productividad. Empiezas a notar cuándo hacer más en realidad está ocultando sentir menos. Te permites volver a ser principiante. Cometes errores y en lugar de hundirte en la vergüenza, dices, esto no me hace menos, me hace real. Te das gracia, te das espacio, te das el tipo de aceptación que siempre has estado buscando afuera. Porque al final, el mundo no necesita tu perfección, necesita tu presencia, tu honestidad, tu verdad. Eso es lo que genera confianza, dentro de ti y con los demás. Eso es lo que permite que la confianza eche raíces, lenta y profundamente. Y así es como dejas de destruir tu confianza cada vez que fallas, reconociendo que fallar nunca fue el problema. El problema era esconderte de ello. Hay una guerra silenciosa ocurriendo dentro de muchos de nosotros, la guerra de la comparación. No grita ni alza la voz, susurra, dice, míralos a ellos, van más adelantados. Estás quedándote atrás, no estás haciendo lo suficiente, y de repente tu alegría se convierte en vergüenza, tu paz se convierte en presión, tu confianza colapsa bajo el peso del escaparate de otra persona. Carl Jung creía que la individualidad no solo es sagrada, es esencial para la salud psicológica. Enseñó que cada persona tiene su propio camino único, su propio ritmo, su propia vocación.
Y, sin embargo, estamos condicionados a vivir como si la vida fuera una carrera que siempre estamos perdiendo. Abres el teléfono y ves a alguien con la vida que crees que ya deberías tener. Deslizas imágenes de sonrisas filtradas, logros curados y retratos perfectos de personas que parecen tener todo resuelto. Y sin darte cuenta, empiezas a cuestionarte, no porque estés haciendo las cosas mal, sino porque otro parece estar mejor. Pero aquí está el peligro. La comparación distorsiona tu realidad. Te roba la capacidad de ver tu propio camino con claridad. Comienzas a perseguir lo que se ve bien en lugar de lo que se siente correcto. Tomas caminos que no te pertenecen. Te fijas metas que no están alineadas con tus valores. Y lo peor de todo, empiezas a medir tu valor con la regla de otra persona, una regla que nunca estuvo hecha para tu forma. La verdad es que siempre perderás si comparas tu detrás de escena con el escenario principal de otro. Siempre te sentirás menos si juzgas tu proceso por el resultado de otro. Y nunca te sentirás pleno si estás viviendo la idea de éxito de otra persona. Eso no es una falla. Es tu alma intentando devolverte a ti mismo. Jung llamaba a este regreso al yo la individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres debajo de los roles, los condicionamientos, las expectativas. Es el viaje de reclamar tu propia voz tras años de imitar al mundo que te rodea. ¿Y la confianza? La confianza no se encuentra en la meta de la comparación. Se construye en los momentos silenciosos cuando eliges tu verdad por encima de la popularidad. Cuando sigues tu camino incluso si nadie aplaude. Cuando confías en que lo que es para ti no requerirá que te conviertas en alguien más para recibirlo. La comparación también crea escasez. Te dice que si alguien más gana, tú pierdes, que el éxito es limitado, que el amor, la atención, el reconocimiento, todo es una competencia. Y esta creencia genera ansiedad, resentimiento y envidia. Pero la verdad es que nadie puede hacer lo que tú estás aquí para hacer de la manera exacta en que tú lo harás. Tu tiempo no llega tarde. Tu ritmo no está mal. Tu camino no está roto. Solo es diferente. Y la diferencia no es una amenaza. Es tu poder. Cuando dejas de compararte, comienzas a notar lo que realmente importa para ti. Empiezas a hacerte otras preguntas. ¿Qué se siente significativo? ¿Qué está alineado con mi interior? ¿Qué tipo de vida quiero? No qué tipo de vida se ve impresionante. Y a medida que esas respuestas emergen, algo más comienza a florecer. La confianza. Confianza en ti. Confianza en tu tiempo. Confianza en tu capacidad de crear una vida profundamente tuya. Entonces, ¿cómo rompes el ciclo de la comparación? Empiezas por notar cuándo aparece. No con juicio, sino con curiosidad. Te preguntas, ¿qué parte de mí se siente insuficiente en este momento? ¿Dónde aprendí que mi ritmo no era suficiente? ¿De quién sigo buscando aprobación? Estas preguntas no conducen a soluciones rápidas. Conducen a la conciencia, y desde la conciencia obtienes elección. La elección de volver a ti, de enfocarte en lo real, de dejar de medir tu valor con el camino de otro. Porque la verdad es que, cuanto más te comparas, más te desconectas. Pero cuanto más honras tu singularidad, más firme, completo y confiado te vuelves. No porque hayas superado a otros, sino porque recordaste que nunca estuviste compitiendo en primer lugar. Alguna vez te has enfrentado a una decisión simple y te has sentido paralizado, no porque fuera una decisión que cambiara tu vida, sino porque no confiabas en ti mismo para elegir. Vas de un lado a otro, recreando cada escenario, temiendo arrepentirte, temiendo el juicio, temiendo el peso de equivocarte. Y cuanto más esperas, más fuerte se vuelve la ansiedad. Cuanto más piensas, menos certeza sientes. Hasta que, eventualmente, incluso la decisión más pequeña se convierte en una montaña imposible de escalar. Esto no es indecisión. Es una ruptura de la autoconfianza. Y está destruyendo silenciosamente tu seguridad interior. Carl Jung creía que la psique necesita dirección, que la claridad no es algo que esperamos, es algo que creamos a través del compromiso con uno mismo.
Pero cuando crecemos en entornos donde los errores se castigan, las emociones se invalidan o nuestras decisiones son constantemente cuestionadas, interiorizamos la creencia de que nuestros instintos no son confiables. Entonces, externalizamos nuestra autoridad, esperamos señales, le pedimos consejo a todo el mundo, tememos nuestra propia intuición, no porque esté rota, sino porque nunca nos enseñaron a escucharla. Este miedo a decidir se incrusta profundamente. Cada decisión se siente como una prueba para la cual no estás preparado. Sobreanalizas, postergas, evitas, buscas en otros permiso, validación o dirección. Pero cuanto más evitas elegir, menos capaz te sientes y lentamente comienzas a creer que no eres capaz, no porque sea cierto, sino porque has entregado tu poder durante tanto tiempo que has olvidado cómo se siente tenerlo. La indecisión a menudo se esconde detrás del perfeccionismo. La idea de que hay una elección perfecta, un momento correcto, un resultado garantizado, y que si lo pierdes, lo arruinarás todo. Pero Jung nos recordaría, el inconsciente no es lineal. La vida no es un camino recto. No hay decisiones perfectas, solo decisiones que nos llevan a una nueva conciencia. Y cada elección, incluso las que parecen errores, contienen significado, crecimiento, retroalimentación, dirección. La confianza no se construye evitando los desvíos equivocados. Se construye aprendiendo que incluso cuando los tomas, puedes volver a encontrar el camino. La verdad es que tu confianza no puede crecer si no te das la oportunidad de practicar la autoconfianza. Y confiar no significa que siempre sepas qué hacer. Significa que estás dispuesto a descubrirlo. Significa que estás dispuesto a respaldarte. Incluso cuando el camino es incierto, incluso cuando el resultado no está claro, incluso cuando el miedo es fuerte. La confianza no requiere previsión perfecta, requiere el valor de avanzar de todos modos. Entonces, ¿cómo empiezas a restaurar la autoconfianza? Empiezas en pequeño, tomas decisiones pequeñas y notas cómo se sienten en tu cuerpo. Sintonizas contigo en lugar de desconectarte. Te preguntas, ¿qué quiero? ¿Qué me importa aquí? ¿Qué se siente correcto en este momento? Dejas que tus elecciones reflejen tu verdad, no tu miedo. Y cuando tomas una decisión, te comprometes a apoyarte sin importar el resultado, no a criticarte por cómo se desarrolla. Y cuando aparezca el miedo al arrepentimiento, porque aparecerá, te recuerdas que el crecimiento requiere exposición. Exposición al malestar, a la incertidumbre, al riesgo de equivocarte. Pero la alternativa, quedarte estancado, congelado, en silencio, tiene un costo mucho más alto. Te cuesta tu libertad, tu confianza, tu relación con tu brújula interior. Jung creía que la plenitud no se encuentra en la evasión, sino en la integración. Eso significa dar la bienvenida a todas las partes de ti, la parte que quiere lanzarse y la que quiere esperar, la parte segura y la que duda, y permitir que coexistan. Permitir que tus decisiones estén informadas tanto por la lógica como por la intuición. Permitirte ser imperfecto y aún así digno de confianza. Para este punto, ya has visto cómo los hábitos más silenciosos, pensar demasiado, complacer a los demás, la autocrítica, el perfeccionismo, la comparación y la indecisión, pueden desgastar lentamente tu confianza. No son acciones dramáticas, son patrones sutiles, acuerdos silenciosos que haces con el miedo, pero con el tiempo se convierten en identidad. Te conviertes en alguien que duda, que titubea, que se esconde y empieza a parecer normal. Pero que algo se sienta familiar no significa que sea tu verdad. A veces es solo tu estrategia de supervivencia. Carl Jung creía que muchas de nuestras conductas no son elegidas, son heredadas desde el inconsciente. Eso significa que vivimos a través de patrones que no creamos, a menudo para proteger partes de nosotros que nos enseñaron que no eran seguras de expresar. Tal vez tu asertividad fue castigada, así que aprendiste a encogerte. Tal vez tus necesidades fueron ridiculizadas, así que aprendiste a reprimirlas. Tal vez tu verdad fue incómoda, así que aprendiste a silenciarla, y en ese silencio la confianza se marchitó.
La confianza no es producto de la arrogancia, del estatus o de la perfección. Es el resultado natural de la integridad. Cuando tu mundo interior y tu mundo exterior están alineados. Cuando dejas de actuar y comienzas a encarnar. Cuando dejas de preguntarte ¿qué pensarán? Y comienzas a preguntarte ¿qué sé que es verdad para mí? La verdadera confianza nace cuando ya no te abandonas para sentirte seguro, y en su lugar construyes la seguridad desde dentro. Y esto requiere un cambio, del modo supervivencia al modo expresión. La supervivencia pregunta, ¿cómo evito el dolor? La expresión pregunta, ¿qué quiero crear? La supervivencia escanea peligros. La expresión se mueve hacia el significado. La supervivencia complace. La expresión se mantiene firme en su verdad. Y esa transición entre ambas es donde tu confianza comienza a regenerarse. Pero esto no ocurre de golpe. Comienza en momentos pequeños. Momentos donde dices no cuando sería más fácil decir sí. Donde descansas cuando la culpa te dice que sigas empujando. Donde hablas aunque tu voz tiemble. Donde te lanzas aunque el miedo grite. Estos momentos de honrarte, no en apariencia sino en verdad, reconstruyen poco a poco el puente hacia la confianza. Jung enseñó que el camino de la individuación, convertirte en tu yo completo, significa enfrentar la sombra, reclamar las partes rechazadas de tu psique y adentrarte en toda tu esencia. No solo las partes buenas, todo, lo caótico, lo tierno, lo feroz, lo herido, lo sabio, porque la confianza no se encuentra al borrar tus defectos, se encuentra al abrazar tu totalidad. Y este cambio afecta cada parte de tu vida. Tus relaciones se vuelven más honestas, tu trabajo más significativo, tus límites más firmes, tus decisiones más claras. Ya no persigues la aprobación porque ya no delegas tu valor. No te desmoronas cuando te critican porque sabes quién eres bajo todo el ruido. Dejas de compararte porque estás demasiado ocupado viviendo en alineación con tus valores. Dejas de demostrar porque ya has reclamado tu lugar. Esto es lo que parece una confianza real, inquebrantable. No es ruidosa, no es ostentosa, no es frágil, es silenciosa, arraigada, constante. No necesita dominar porque no teme ser vista, no necesita controlar porque confía. ¿Y esa confianza? Eso es lo que te hace magnético. No porque por fin seas perfecto, sino porque por fin has regresado a ti. Así que si has estado atrapado en el ciclo de duda, de miedo, de esperar sentirte listo, esta es tu invitación para romper el patrón, para notar los comportamientos que han debilitado tu confianza, para elegir la presencia en lugar de la perfección, para volverte hacia las partes de ti que has silenciado, para hablar con tu propia voz, para moverte a tu propio ritmo, para vivir tu verdad, aunque te dé miedo. Porque el mundo no necesita otra persona actuando, necesita más personas reales, personas completas, personas dispuestas a caminar su camino con valentía, incluso cuando es incierto. Así es como se construye la confianza, no en la ausencia del miedo, sino en la presencia de la verdad. Y una vez que esa verdad echa raíces, te das cuenta, tu confianza nunca se fue. Solo estaba enterrada bajo capas de miedo, hábito y supervivencia, pero sigue ahí, y ahora es momento de recuperarla.